En el momento en que mi alma dejó mi cuerpo, encontré a Jesucristo. Me mostró una verdad que nunca había sospechado, una verdad sobre la serpiente en Génesis. Solía creer, como tantos otros, que era solo una serpiente, un reptil utilizado por Satanás para tentar a la humanidad. Pero estaba equivocado, totalmente equivocado. Porque esa serpiente no es una serpiente. Lo que Jesús me mostró me deja temblando. Puso patas arriba todo lo que siempre había creído sobre el pecado, la tentación y los planes del diablo. Sé que esto puede ser difícil de creer, pero si escuchas hasta el final, entenderás por qué esta verdad se ha mantenido oculta durante tanto tiempo. Soy la hermana María Isabel. Han pasado 40 años de mi vida y hay días en los que me pregunto, ¿cómo llegué aquí? Una niña creció en medio de vastos campos de trigo, donde mi padre, un carpintero taciturno, tallaba diligentemente cada estatua, mientras mi madre se sentaba tranquilamente junto a la chimenea, leyendo la Biblia con ojos contemplativos. Toda mi infancia estuvo llena del aroma de la madera de pino, los himnos que resonaban en la iglesia del pueblo y las tardes que pasábamos juntos, orando en silencio. Pero también recuerdo los días en que mis padres lloraron, no por enfermedad o pérdida de seres queridos, sino por una mala cosecha. Los campos de trigo fueron arrasados por la tormenta, dejando atrás rastrojos desnudos, y tuvimos que sobrevivir con las escasas provisiones que quedaban. En ese momento yo era solo una niña, pero vi a mi madre arrodillada ante el altar, agarrando el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Escuché a mi padre orar en la oscuridad de la noche, su voz ronca por el dolor, y en mi corazón surgió una pregunta que no pude evitar: ¿por qué deben sufrir los humanos? He buscado esa respuesta durante muchos años. He hojeado cada página de la Biblia, he preguntado a sacerdotes y he escuchado sermones. Pero hay una cosa y solo una cosa de la que estoy seguro: Dios todavía está ahí. En medio de la tormenta, en medio de las lágrimas, en los días en que nos sentimos abandonados, Él sigue ahí. Recuerdo claramente una noche cuando tenía 18 años. Busqué refugio en la iglesia después de un largo día lleno de pensamientos pesados. La lluvia caía pesadamente sobre el tejado y los truenos retumbaban como el eco de algo más grande que yo. Me paré allí debajo de la estatua de Cristo en la cruz, mirándolo a los ojos, ojos llenos de compasión pero también empapados de sufrimiento. En medio del sonido de la lluvia que caía, en medio del sonido del viento que aullaba a través de los cristales de las ventanas, escuché una voz muy tranquila, pero que resonaba en lo más profundo de mi alma: sígueme. Me quedé quieto durante mucho tiempo. No estoy segura si lloré o no. Solo recuerdo que una gota de lluvia se coló por el hueco del techo de la iglesia, cayó sobre mi mejilla y sentí como si Dios mismo llorara conmigo. Desde ese momento supe que mi vida ya no me pertenecía únicamente a mí, yo le pertenecía. Dejé mi apacible campo y entré a una vida de devoción con un corazón lleno de pasión pero también lleno de preguntas sin respuesta. Pensé que seguir a Dios significaba ya no estar perdido, ya no sufrir, pero estaba equivocado. Sin embargo, sigo caminando porque te lo prometí. Te he dedicado toda mi vida y creo que pase lo que pase, nunca me abandonarás. Todavía recuerdo muy claramente aquella noche en la que me arrodillé frente al pequeño altar de la sala de oración, sosteniendo con fuerza el rosario desgastado y envejecido por los años. La parpadeante luz de las velas reflejaba suaves rayos de luz sobre la sufrida estatua de Cristo frente a mí. Había pasado un largo día y como todas las noches, lo cerré con una oración, un momento privado entre él y yo. Tracé suavemente cada cuenta del rosario, susurrando las oraciones familiares: Ave María, llena eres de gracia. Pero justo cuando la frase estaba a punto de terminar, un dolor repentino, como una cuchilla afilada, atravesó mi pecho. Todo sucedió demasiado rápido. Inspiré, tratando de respirar, pero el aire parecía estar atrapado en mi pecho. El dolor era tan agudo e intenso que ya no podía reunir fuerzas para mantenerme erguido. Mis manos agarraron instintivamente el collar de cuentas, pero mis dedos temblorosos ya no pudieron sostenerlo por mucho tiempo. El sonido del rosario resonó al caer sobre el frío suelo de piedra.
Me caí con eso. El pánico recorrió mi mente como un relámpago. Sabía lo que estaba pasando. Es como un derrame cerebral. He visto esto antes, las monjas mayores lo han experimentado. Pero ahora me está pasando a mí. Todo mi cuerpo se siente como si estuviera sumergido en una ola de entumecimiento, pero debajo de esa capa de entumecimiento, hay un dolor terrible. Quiero llorar pidiendo ayuda, pero no puedo. Quiero alcanzar la cruz frente a mí, pero mis fuerzas me han abandonado por completo. Y entonces sucedió lo más extraño. Dejé de resistirme. El pánico duró solo un momento antes de dar paso a otro sentimiento, que fue el de rendición. No es entregarse a la muerte, sino entregarse a la voluntad de Dios. Me siento como un pájaro con las alas rotas, incapaz de volar más, solo sabiendo caer libremente, entregándome al destino. Mi corazón ya no tiene miedo. Cierro los ojos y luego dejo mi cuerpo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que perdí el conocimiento. Solo sé que me sentí ingrávido, como si una brisa hubiera levantado una pluma. El dolor ha desaparecido ahora. Ya no siento entumecimiento, ni pesadez, ni dificultad para respirar. Solo hay una ligereza increíble. Me di cuenta de que me estaba levantando, no de forma física, sino como una fina voluta de humo que se separaba de una vela que acababa de apagarse. Quedo suspendido en el aire, ligero como un soplo. Y luego miro hacia abajo. Allí, sobre el frío suelo de piedra de la capilla, estoy yo. Mi cuerpo yacía inmóvil, mis manos relajadas y mi rostro sereno bajo la tenue luz de las velas. Si uno no supiera nada mejor, cualquiera que me mirara pensaría que simplemente estoy durmiendo profundamente. Pero entiendo que me he apartado de ese cuerpo. Una sensación extraña brotó dentro de mí, sorprendente, pero no aterradora. Era como un niño que da sus primeros pasos afuera, observando con curiosidad el vasto mundo que hay más allá. Me incliné hacia un lado y me di cuenta de que ya no estaba limitado por la gravedad. Podía moverme con mis pensamientos y ver todo más claramente que nunca. Y luego lo vi. Frente a mí, una puerta de luz se abrió gradualmente, pero no era la luz cegadora la que hacía imposible mirar directamente. Era de un amarillo suave y cálido, como la luz del sol de la mañana que entraba por la ventana temprano en la mañana. Esa luz no solo se irradia hacia afuera, sino que también se filtra en mi alma como un suave abrazo, rodeando lo más profundo de mi ser. Caminé hacia esa luz, no por obligación alguna, sino por una gentil invitación. Al cruzar la puerta, mis pies descalzos tocaron un suelo increíblemente suave, como terciopelo, como hierba verde todavía húmeda por el rocío de la mañana. Siento una abrumadora sensación de paz, una paz que el mundo nunca ha podido dar. Todas las cargas, las preocupaciones, las reflexiones, los momentos de soledad, las lágrimas derramadas por las almas perdidas, todo se desvanece como si acabara de soplar una brisa refrescante. Y luego lo escuché. Canto, no el canto de una persona, sino un sonido tan suave como el agua que fluye sobre piedras frías, como la canción de cuna de una madre para su pequeño hijo. Esa voz me rodea y me guía hacia el lugar donde mi corazón siempre ha anhelado estar. Mientras continuaba caminando, la luz a mi alrededor se hizo más brillante pero no cegadora. Entonces noté algo extraño, los pétalos blancos caían suavemente a mi alrededor. Cada pétalo parecía emitir una pequeña luz brillante que me tocaba, trayendo un sentimiento de amor y pureza. Mi corazón se aceleró y una ola de emoción surgió dentro de mí. Pero no era la ansiosa aprensión del mundo mundano. Es una sensación como la de las olas rompiendo contra la orilla, poderosas, pero que poco a poco van remitiendo, dejando tras de sí una tranquilidad perfecta. Entonces lo vi. Desde dentro de los rayos de luz, apareció una figura. Con cada paso que daba, sentía como si estuviera derritiendo el espacio circundante con luz y amor. Lo miré a los ojos, dos profundos charcos de agua, de un cálido color marrón como el cielo nocturno estrellado. En esos ojos no veo ningún juicio ni frialdad, solo amor,
un amor tan vasto que no puedo comprenderlo por completo. Tu cabello es largo, suave como la seda, ligeramente caído sobre tus hombros, reflejando la luz como una pequeña y suave llama. Su túnica blanca no se parece a ninguna blanca del mundo. Es puro, pero no distante, majestuoso pero no intimidante. Un aura suave irradia de él, no deslumbrante como el sol al mediodía, sino cálida como el amanecer después de una lluvia. No puedo hacer nada más. Me arrodillé. Mis lágrimas brotaron, no por miedo, ni por sufrimiento, sino porque me siento tan pequeña ante este amor. Me siento como un grano de arena en tu vasto océano. No hay palabras que puedan expresar plenamente lo que siento. Entonces escuché esa voz, María. Un llamado simple, pero resonó en mi alma. Su voz es cálida pero suave, como la canción de cuna de una madre. En esa voz escucho comprensión, amor e incluso anhelo. Tú me conoces. Dijiste mi nombre y en ese momento me di cuenta de que había llegado a casa. Miré hacia arriba. Jesús levantó suavemente su mano e inmediatamente el espacio a mi alrededor cambió. La suave luz se apagó, dando paso a un cielo negro como boca de lobo. Un viento frío pasó, trayendo una sensación de inquietud, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Miré hacia el cielo. En esa oscuridad, de repente cayó una estrella brillante y deslumbrante. No es una estrella ordinaria, sino algo que trae peligro, como un trozo de fuego que se lanza directamente al suelo, atraviesa la noche y estalla en una luz cegadora tan pronto como toca el suelo. Lo vi transformarse ante mis ojos. Apareció una serpiente gigante. Es increíblemente hermoso, magnífico, majestuoso, con escamas relucientes que reflejan la luz como oro puro. Sus ojos eran como dos rubíes ardientes, profundos como si quisieran chuparme el alma. Se deslizó a través de las verdes marquesinas de un hermoso jardín donde abundan los frutos, fluyen sueños cristalinos y el aire es tan puro que parece no haber sido tocado por el pecado. Esa serpiente, un vago miedo surgió en mi corazón, pero no era el miedo al mundo. Es una conciencia, una sensación de despertar, como si una verdad importante se estuviera revelando gradualmente ante mis ojos. Entonces escuché su voz, María, ¿sabes quién es realmente la serpiente? Su voz no era apresurada ni reprensiva, sino que transmitía una autoridad absoluta. Me atravesó como un viento fuerte, no solo despertando mi mente sino también llegando a lo más profundo de mi alma. Abrí la boca para responder, pero luego me detuve porque entendí que no necesitaba una respuesta de mis labios. Quería que mirara directamente a la verdad, una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Sé que estoy en el jardín del Edén, donde la vida florece con cada respiración. Todo aquí es realmente perfecto. Pero esa serpiente está ahí, no deslizándose por el suelo, sino erguida, alzándose hacia lo alto con un aire de arrogancia, como si perteneciera a una clase superior a otras criaturas. No puedo quitarle los ojos de encima. Su belleza es a la vez deslumbrante y sospechosa. Una sensación de asombro brotó dentro de mí, pero junto con ella había un miedo invisible. No es el miedo de una persona débil, sino la vigilancia, como cuando alguien ve una hermosa obra de arte pero siente algo malo escondido en su interior. De repente, vi otra escena desarrollarse ante mis ojos. Vi la imagen de Lucifer antes de su caída. Estaba en medio del paraíso y tuve que contener la respiración ante su majestuosa presencia. Sus alas son magníficas, no solo blancas o doradas, sino que brillan como un arco iris, reflejando innumerables colores en la luz celestial. Por su belleza, no es como otros ángeles. Él brilla intensamente, tanto que su luz oscurece a los ángeles que lo rodean. Pero entonces lo vi caminando entre los ángeles, sus ojos moviéndose alrededor como si buscara algo. Su sonrisa era tan fina como el humo, arremolinándose como una llama esquiva. Había algo mal en su aspecto, en su forma de moverse. Él brilla, pero esa luz no trae paz. Es como la luz de un fuego, que puede quemar todo lo que toca.
Y entonces lo vi susurrándole a Eva. Su voz era dulce como la miel, pero había una hoja afilada escondida debajo de ella. Sus palabras no fueron apresuradas ni forzadas. Simplemente evocó un pensamiento, una pequeña chispa de duda, pero suficiente para destrozar el cielo entero. Eva vaciló y vi, en ese momento, que el mundo empezaba a resquebrajarse. Vi a Eva parada bajo el árbol del conocimiento, donde las exuberantes hojas verdes proyectaban una sombra fresca, cubriendo frutas extrañas que tenían un atractivo inexplicable. El viento sopla suavemente y las hojas tiemblan como susurrando algo vago. Pero Eva no prestó atención a las cosas que la rodeaban. Ella lo estaba mirando, Nas. Ya no es la serpiente que vi al principio. Se ha transformado ante Eva. Apareció en forma de hombre, alto e imponente, con una presencia poderosa. La capa que llevaba brillaba como las estrellas, cada hilo reflejaba la luz como si estuviera tejido con las mismas joyas del cielo. Extendió la mano, y en la palma de su mano, había una manzana roja brillante cómodamente, brillando como una pequeña llama ardiendo silenciosamente. A diferencia de otras frutas ordinarias, no se parece a nada que Eva haya visto jamás. Tiene un tono rojo perfecto, como un rubí puro, como un sol en miniatura en su mano, como una invitación irresistible. Lo extraño es que ella no tenía miedo en absoluto. Ni un poco de perplejidad, ni una pizca de duda. Por el contrario, su mirada era absolutamente fascinante, como un ciervo perdido accidentalmente en el bosque nocturno, donde una luz extraña brilla en sus ojos. Se queda quieto en medio de la oscuridad que acecha. No podía quitarle los ojos de encima, no podía resistirse. Veo que él no la manipula, ni dice mentiras directas. Simplemente enciende un pensamiento, como una pequeña pregunta, pero suficiente para sacudir el destino de la humanidad. Sé que toda tragedia de la humanidad comienza con un susurro. De repente, el paisaje cambió. Esta vez vi a Lucifer parado en el trono de luz, rodeado por una aura brillante, como una estrella en el cielo. Sus gigantescas alas se extendían como una galaxia, brillando como diamantes, reflejando la gloria que Dios le había concedido. Su canto resuena por todas partes, como una gran sinfonía, como si el mismo cielo tarareara. Todos los ángeles alzaron la vista hacia él, maravillándose de la majestuosa belleza del ungido, a quien se le concedió la luz de la sabiduría. Pero puedo ver en los ojos de Lucifer una llama de orgullo ardiendo que nunca se apaga. Miró hacia abajo y ya no se veía a sí mismo como un ángel. Se consideraba digno de adoración. Veo su pensamiento de que merece estar al mismo nivel que Dios. En ese momento, Lucifer levantó la mano, y desde su palma, la oscuridad comenzó a extenderse como tinta sobre el agua, filtrándose por todos los espacios del cielo. Los ángeles más cercanos a él, un tercio de los que alguna vez habían cantado alabanzas a Dios, inclinaron sus cabezas ante él. Sus ojos se oscurecieron como si una nube oscura hubiera cubierto completamente sus almas. Le creyeron. Lo eligieron. Entonces, desde el trono del Altísimo, una tempestad de ira, como un trueno, sacudió los cielos. Pero la tristeza del Señor es aún más profunda que el océano que creó. Lucifer, con toda gloria, lo traicionó y tuvo que irse. De repente, la luz donde se mostraba a Lucifer se apagó y todas las auras a su alrededor desaparecieron rápidamente. Sus alas estallaron en llamas. El fuego consumió las magníficas alas y cada trozo de ceniza cayó al cielo como pétalos de flores marchitas. Entonces lo oí rugir, un sonido que atravesó el cielo y resonó como una estrella fugaz cayendo al abismo. Luego cayó, como un rayo cortado del cielo, como una gema arrojada de una corona, como un rey que ha perdido su trono. Y en ese momento, el paraíso quedó en silencio. Pero siento un escalofrío porque estoy experimentando ese dolor por el que está pasando el cielo, una pérdida abrumadora. Entonces Jesús levantó la mano e inmediatamente el espacio circundante tembló. La espesa oscuridad se desgarró, dando paso a una escena magnífica que apareció ante mis ojos.
Vi una cruz alta en medio del noche, y allí vi a una persona ahorcada. Su cuerpo atravesó, la sangre fluyó como un río escarlata. Cada gota de sangre brilla como el amanecer atravesando la noche. Debajo del crucifijo, una enorme serpiente, su cuerpo completamente negro, tenía escamas que brillaban como metal, ardiendo en los fuegos del infierno. Gruñó, su cuerpo se retorcía y sus ojos estaban llenos de odio. Pero tu pie se puso sobre su cabeza y la aplastó. Escuché un grito desgarrar el espacio como un trueno retumbando en el cielo tormentoso, como el lamento del abismo, como la caída del reino de las tinieblas. Ser testigo de eso me provocó escalofríos. Una vez temía la oscuridad y sentí que la serpiente era demasiado poderosa, pero ahora todos los miedos han desaparecido. Ante mí está la victoria eterna, ante el poder infinito de Dios, ante el amor que ha vencido las tinieblas, ante aquel que murió y conquistó el universo entero. Entonces, ante mis ojos, apareció una tumba vacía. Una enorme piedra que una vez bloqueaba la tumba había sido retirada, como si una mano poderosa la hubiera tocado. Miré adentro, pero ya no había nadie. De repente, la luz estalló. No era la tenue luz de una lámpara en la noche, sino el brillante sol que destrozaba toda oscuridad. Esa luz no arde sino que calienta profundamente dentro de mi alma. Ya no te veo un cuerpo lleno de heridas, ya no esos clavos empapados de sangre. Allí estaba, vivo, más radiante que el primer amanecer. El mundo que rodea la naturaleza se regocija. Las flores florecen en competencia. Incluso en el suelo árido del desierto, los cantos de los pájaros resuenan como un himno de victoria. La suave brisa acaricia mi rostro como un saludo de quien venció a la muerte. Derramé lágrimas, pero no de pena. Más bien se debe a una alegría abrumadora, tan intensa, como la de un prisionero que acaba de ser liberado de sus cadenas después de 1000 años de oscuridad. He visto la muerte, pero ahora soy testigo de la vida eterna. Miré hacia la tierra y vi imágenes de personas deambulando en la oscuridad como ciegos que no conocen el camino a casa. Los ojos sin vida, vacíos, como cubiertos por una espesa capa de niebla. Escuché un llanto, no el llanto de un niño, sino el llanto silencioso de almas perdidas. Buscaron pero no encontraron nada más que oscuridad. Pero entonces la luz de la cruz atravesó la noche, destrozando la oscuridad como un rayo que atraviesa el cielo negro como boca de lobo. Se abre un camino. No más oscuridad. No más sentimiento de pérdida, sino un camino directo a la verdad. Veo ojos que empiezan a abrirse, almas que empiezan a reconocer la luz. Pero sé que todo eso no es suficiente. Todavía hay innumerables personas que no lo han visto. Todavía hay muchos que no han oído, y todavía hay numerosas almas que han caído en la oscuridad. Y entonces lo entendí. Sentí el peso de una misión sobre mis hombros, como un soldado al que le dan una espada en medio de un campo de batalla. No puedo darme la espalda. No puedo quedarme en silencio. Tengo que levantarme. Tengo que hablar. Debo llevar esta luz a aquellos que todavía se están ahogando en la oscuridad. Incluso si el camino por delante es difícil, incluso si la oscuridad se defiende, incluso si el mundo se burla o se opone, no daré marcha atrás. En ese momento sentí que me estaba cayendo. No se trata de caer como un objeto perdido sino de ser arrastrado hacia atrás por una fuerza poderosa a la que no se puede resistir, como un torbellino que me arrastra lejos de la tranquilidad del paraíso y me arroja de nuevo a la realidad. La brillante luz comenzó a desvanecerse. Los colores celestiales se disolvieron como la niebla de la mañana. El sentimiento de paz y el amor ilimitado que me envolvía es ahora solo un recuerdo que poco a poco se va desvaneciendo. Quiero aguantar. Quiero quedarme, pero no puedo. Una voluntad mayor y más fuerte que la mía ha decidido que debo regresar. Entonces comencé a sentir dolor. El dolor apareció repentina y ferozmente. Mi pecho se sentía como si estuviera siendo apretado por una mano invisible, con cada músculo temblando,
como si mi cuerpo estuviera luchando por adaptarse al alma que acababa de regresar. Una sensación de asfixia me abrumó, como si acabara de salir a la superficie de un frío abismo, luchando por respirar después de casi ahogarme. Mi corazón latía con fuerza, cada latido pesado y errático. Podía sentir la sangre fluyendo por mis venas, la sangre cálida filtrándose en los músculos que parecían haberse vuelto fríos y rígidos. Mi cuerpo de repente se volvió pesado, ya no era una entidad ligera como antes, sino como una armadura de hierro que ataba fuertemente mi alma. Se oyeron sonidos apagados, al principio lejanos, luego poco a poco más claros. Escuché un grito y algunos llantos. Alguien estaba gritando mi nombre en estado de pánico. Intenté abrir los ojos. La luz cegadora golpeó mi retina, pero no era la luz brillante del cielo. Era la intensa luz blanca de la enfermería. Ya no hay la dulce fragancia del cielo, sino solo el olor a alcohol y el aroma a desinfectante que invade la nariz. Parpadeé. Mi respiración aún es pesada. A mi alrededor aparecieron rostros, algunos mostraban claros signos de horror, mientras que otros estaban llenos de absoluta confusión. Algunas personas estaban llorando y sus labios temblaban por las oraciones inconclusas. Un médico se inclinó, con los ojos muy abiertos y el rostro mostrando clara incredulidad. La enfermera muere en 15 minutos. El aire a mi alrededor pareció detenerse por un momento. Todavía podía sentir la calidez del lugar al que acababa de regresar, pero sabía que mi misión aún no había terminado. He regresado para compartir una verdad que podría cambiar las vidas de aquellos que estén dispuestos a escuchar. Me acuesto en la cama del hospital, todavía me duele el cuerpo, pero mi corazón se siente como un fuego ardiendo. Acabo de regresar de otra realidad, un lugar donde todo es más claro, donde la luz de Jesús ilumina todo lo oculto, un lugar donde fui testigo del verdadero enemigo que enfrenta a la humanidad. Ya no soy la persona que solía ser. He sido transformado. Alguna vez pensé que la vida cristiana era solo un viaje espiritual, un entrenamiento para ser mejores, vivir éticamente, amar y perdonar. Pero ahora entiendo que no solo estamos viviendo nuestra fe. Estamos en una batalla. Esta guerra no es una metáfora. No es una imagen simbólica. Es completamente real y nuestros enemigos no son humanos. No son los que odian la fe. No son ideologías equivocadas y no son los desafíos de la vida. El verdadero enemigo es Naasa, Lucifer, el ángel caído que ha engañado a la humanidad desde el principio. Solía leer la Biblia todos los días. Memoricé muchos pasajes de la palabra de Dios, pero nunca me di cuenta de que la palabra de Dios no es solo para aprender, sino para usarla como un arma. Recuerdo el momento en el paraíso cuando Jesús me miró con una mirada llena de poder y amor, explicándome la verdadera naturaleza de la serpiente en el jardín del Edén. Entiendo que cuando Lucifer engañó a Eva, no se acercó a ella en la forma aterradora de un demonio, sino como una criatura de luz, de sabiduría, de belleza. No mintió abiertamente, sino que sembró una semilla de duda en el corazón humano. ¿Dios realmente dijo eso? Esa pregunta todavía resuena a lo largo de la historia de la humanidad, en innumerables formas y en todas las generaciones. Él no quiere que rechacemos a Dios de inmediato. Solo necesita hacernos dudar un poco, ablandar un poco nuestro corazón y dudar un poco en obedecer. Y poco a poco nos vamos alejando de la verdad. En este momento me doy cuenta de que la fuerza de la voluntad humana no es suficiente. Nuestra sabiduría por sí sola no es suficiente para contrarrestar su engaño. Nuestro entendimiento no es suficiente para distinguir entre lo real y lo falso. Necesitamos el poder de Jesús. Necesitamos la cruz. Pienso en la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto. No discutió con Satanás. No intentó razonar con la lógica humana. Él respondió con la palabra de Dios. Está escrito. Ese mismo dicho ha derrotado al enemigo. La palabra de Dios es un arma de doble filo, el arma más afilada que el Señor ha dado a sus hijos. Pero ¿cuántas personas realmente lo utilizan?
¿Cuántos cristianos viven sin saber que están en una batalla? ¿Cuántos nunca desenvainan su espada sino que solo guardan la palabra de Dios como adorno en sus vidas? Sé que tengo que hablar. Me trajeron de regreso para compartir esta verdad. He visto a Naasa, aquel que hizo caer a toda la humanidad, y sé que él todavía está allí, sigue engañando, sigue sembrando dudas y sigue intentándolo. Para cegar a los fieles, pero también sé que fue derrotado. La victoria de Jesús en la cruz no se trata solo del perdón de los pecados de la humanidad, es una victoria cósmica. El Señor ha aplastado la cabeza de la serpiente. Ha triunfado sobre la muerte y los poderes de las tinieblas. La resurrección es una prueba de que nada, ni siquiera Lucifer, puede oponerse a su poder. No puedo guardar silencio sobre esto. Tengo que hablar. Tengo que testificar. Puede que mucha gente no me crea. Pueden pensar que es solo una ilusión, un sueño causado por el dolor y la medicación. Pero sé la verdad. He visto la mirada del Señor. He oído su voz y he sentido su presencia más intensamente que cualquier cosa en este mundo. Tengo que enseñar. Tengo que compartir. Tengo que hacer un llamado a quienes creen en Dios a mantenerse firmes en esta batalla espiritual. Nuestro enemigo no es carne ni sangre sino los poderes invisibles, las fuerzas oscuras en el reino espiritual. Pero no luchamos solos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la sangre del Cordero que fue derramada. Quiero decirles a quienes están leyendo estas líneas, por favor, no se duerman. No te dejes engañar. No entres en la batalla sin la armadura de Dios. Orar. Leer la palabra de Dios. Manteneos firmes en vuestra fe, porque el último día se acerca. Jesús ha ganado, pero la batalla continúa. Estamos llamados a luchar por la verdad, a defender nuestra fe y a obedecerlo hasta que regrese. Hoy en día, asistimos al surgimiento de innumerables movimientos espirituales. La gente habla de energía cósmica, la ley de atracción y la iluminación personal sin necesidad de un creador. Hablan de amor pero no mencionan la verdad. Hablan de iluminación pero niegan a Dios. Buscan lo divino pero rechazan a Cristo. Crean un Dios a su propia imagen, una fe fácil, sin arrepentimiento, sin sacrificio, sin cruz. Dicen que todos los caminos llevan al cielo, pero eso es un engaño. Solo hay un camino al Padre, y es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. El Señor Jesús advirtió que en los últimos días muchos vendrán en su nombre, harán milagros y predicarán en su nombre, pero no le pertenecen. Tendrán poder, pero no del Espíritu Santo. Predicarán el amor, pero no el amor verdadero. Convencerán a mucha gente, pero no son siervos del Señor. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? Manteneos firmes, porque hemos vencido al mundo. Jesús nos ha dado una promesa, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no promete que nuestro camino será fácil. No promete que si lo seguimos no enfrentaremos dificultades. Al contrario, ha dejado claro que enfrentaremos tribulación, persecución y tentaciones engañosas. Pero también prometió que había triunfado cuando sufrió la muerte en la cruz. No fue una derrota, fue una victoria. Cuando fue crucificado, no fue el final sino el comienzo de la gloria. El enemigo ha sido derrotado. Mucha gente piensa que podemos resistir el engaño con nuestro intelecto. Pero nadie puede derrotar a Satanás solo con el conocimiento humano. Ha estado allí desde el principio. Él conoce la Biblia mejor que nosotros. Sabe cómo torcer la verdad, cómo sembrar dudas y cómo explotar las debilidades de las personas. No podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Solo podemos ganar por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ponernos la armadura de Dios. Necesitamos poner nuestra fe en Jesús, no en nosotros mismos.
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4, 6. En estos días, orar no es una elección, es una cuestión de supervivencia. Si no oráis, seréis arrastrados por la corriente del mundo. Si no estás alerta, serás engañado. Si no permaneces en la palabra de Dios, no podrás discernir la verdad de la falsedad. Así que estad despiertos y orad, para que no caigáis en tentación. Mateo 26, 41, te ruego que no te duermas. Desvelarse. Equípate con la palabra de Dios. Oren en el Espíritu Santo porque el tiempo se acaba. Satanás no viene a la oscuridad, llega a la luz artificial. No engaña con la destrucción inmediata. Engaña con dulces palabras. No atrae con miedo, atrae con la tentación. No importa cómo se disfrace, la verdad sigue siendo la verdad. La luz de Satanás nunca podrá compararse con la verdadera luz de Dios. He visto el cielo. He estado ante Cristo. He escuchado sus palabras y sé que no vale la pena cambiar nada en esta tierra por la vida eterna. Podemos perderlo todo en esta vida, fama, dinero e incluso nuestra vida. Pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Así que vive en la verdad, abraza su victoria y mantente firme hasta el final, porque Jesús regresará. Cuando Él venga, la luz falsa quedará expuesta, el engaño será destruido y solo aquellos que se mantengan firmes en su fe entrarán en su reino eterno.